Continuando con lo que sería las deformaciones, tensiones, cambios de longitud de lo que es debido al esfuerzo axil, ¿no? O a cambios de variación de longitudes axiales. Quiero que hablemos ahora lo que tiene que ver acerca de la temperatura, ¿sí? La temperatura también va a ser algo relevante en los cambios de longitud, en las deformaciones de nuestro elemento. ¿Estamos? Bien. Vamos a empezar con los cambios de longitud, ¿sí? Vamos a decir que acá tenemos una longitud inicial, ¿sí? Este es un elemento que no está sometido a ninguna fuerza. Podemos, debido al principio de superposición, a un elemento que puede estar sometido tanto a variaciones de temperatura, ¿no? Que me genere cambio de longitud, y también a una fuerza P determinada, lo podemos estudiar de manera independiente, ¿sí? Eso lo hemos visto en la parte de los fundamentos de resistencia a los materiales, ¿no? Donde podemos justamente hacer ello, ¿sí? Aplicar los efectos de cada, eh, de cada causa independientemente, ¿sí? Bien, acá vamos a estar hablando acerca de los cambios de temperatura, variación delta T de temperatura, obviamente en grados. Va a existir acá también, a ver, acá una cuestión de sentido físico, ¿sí? Que acá puede que vaya en contra de nuestra intuición. Primero, ojo lo que vamos a estar suponiendo, ¿no? Vamos a estar suponiendo que este elemento, ¿sí? Está allí apoyado directamente. Supongamos que hay una ruedita, ¿no? Apoyado ahí, podrían ser apoyos móviles, ¿sí? Donde no hay ninguna restricción de que se pueda deformar, perdón, en dirección X, ¿sí? Ninguna restricción. Entonces está libre de poder deformarse. Entonces, cambios de longitudes, delta L, ahora en función de la temperatura, va a haber, y hay una fórmula, y es igual a alfa, que alfa va a ser nuestro coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Por la variación de temperatura por la longitud inicial, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que sea esto, positivo o negativo, este delta L, variación de longitud, se habrá acortado o alargado, se habrá contraído o estirado nuestro elemento, nuestra pieza, ¿no? Bien. En cuanto a las unidades, acá tenemos unidad de longitud. Esto sería unidad de longitud también, ¿no? La longitud inicial, por supuesto, metros, centímetros, pulgadas, pies. Acá la variación de temperatura va a tener unidades de grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Y obviamente para que el resultado final, una variación de longitud, sea obviamente en unidades de longitud, acá el coeficiente de dilatación térmica va a tener que tener unidades de 1 sobre grados centígrados. ¿Para qué? Para que cuando se multiplique con la temperatura, los grados centígrados se nos vayan y nos quede longitud, por supuesto, ¿sí? Bien. Acá cuidado con la intuición, ¿sí? Obviamente acá ningún problema, si es positivo este resultado quiere decir que hubo un cambio de temperatura que se alargó, se estiró, ¿no? Y si es negativo quiere decir que se acortó el elemento a estudiar, ¿sí? Obviamente en la variación de temperatura, ¿qué va a existir? Una temperatura final menos una temperatura inicial, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos diciendo que finalmente hubo 40 grados, perdón, hubo 40 grados al final e inicialmente en la medición inicial hubo, no sé, supongamos 20 grados, entonces acá hay un delta positivo de 20 grados, ¿no? Entonces esto ya lo saben, lo intuyen que por la física, en el calor, en el aumento positivo, estamos aumentando, dándole energía, ¿sí? Hay temperatura de calor, sería, ¿no? O hay energía. ¿Qué va a pasar? El elemento, fíjense, se estiró. Hay un delta
hay un delta de desplazamiento, ¿sí? Positivo. Esto va a terminar siendo entonces positivo, porque la longitud por supuesto que es positiva y este coeficiente es positivo. Por lo que el resultado final de la variación de longitud debido a la temperatura es por supuesto que positivo, ¿no? Obviamente, esto está dado para que sea así la fórmula, ¿sí? Entonces, hay alargamiento, estiramiento del elemento, ¿sí? Ahora, si fuera el caso contrario, que al final yo leo que hay 20 grados, pero inicialmente hubo 40, tengo menos 20 grados. ¿Qué pasa en el frío? Los materiales se acortan, las longitudes se acortan, ¿sí? Entonces acá me va a terminar dando delta L negativo. ¿Qué quiere decir? Que el material se acortó, se comprimió, podríamos decir, ¿sí? Disminuyó su longitud inicial. Entonces, en definitiva, el signo de la variación acá de longitud, ¿sí? Va a depender del signo final del delta T. ¿Estamos? Bien. Ahora, también podemos tener una deformación específica longitudinal en función de lo que sería, ¿no? El coeficiente de la estación térmica, es decir, epsilon x en función de la temperatura, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Y bueno, a esta fórmula lo divido por la longitud inicial, ¿sí? Acá esto se me va con esto y entonces la deformación específica longitudinal por temperatura me termina quedando igual alfa por delta t. Y lo mismo también respecto al signo, ¿sí? ¿Sí? El signo de la deformación específica longitudinal por temperatura va a depender, por supuesto, que por el signo de la variación de temperatura. Bien, hasta acá todo muy bien. ¿Qué sucede? Y acá, cuidado con la lógica, ¿sí? Nosotros imaginamos al principio que eso está totalmente libre de desplazarse, de estirarse, ¿no? O de comprimirse también. ¿Qué va a pasar? Vimos que tenemos una fórmula, ¿no? Que es la deformación específica longitudinal va a ser igual a las tensiones en X sobre el módulo de Young, módulo de elasticidad longitudinal. Bien, cuidado acá, porque esto, ¿qué podríamos decir? Ah, listo, acá encontré este valor, me da un valor EA determinado, ¿no? Entonces acá despejo la tensión y me queda que la tensión va a ser EA por E, ¿no? Módulo de Young y el valor acá correspondiente, ¿sí? Listo, acá encontré mis tensiones. No, ¿sí? Cuidado. Porque esto es medio contraintuitivo. ¿Por qué? Porque las tensiones en sí son generadas por fuerzas, no por variaciones de temperatura, ¿sí? Acá esto lo podríamos desglosar y decir que esto es, sigma es fuerza sobre área, ¿no? ¿Sí? Y acá, si yo no veo fuerza, ¿no? No dijimos que hay una fuerza. Después puede haber una fuerza, sí, pero estamos trabajando independientemente cada causa. Temperatura, después el efecto de la deformación por una fuerza determinada. Pero si inicialmente no tengo una fuerza, tuve efectivamente deformación específica longitudinal debido a temperatura, pero no por una fuerza, ¿sí? Entonces, esto, que sea fuerza sobre área, una tensión, no es lo mismo que sea una deformación por temperatura, ¿sí? Cuidado. Ahora, ¿qué pasa con esta fórmula entonces de acá? ¿No es aplicable acá? ¿No hay tensiones? Va a haber tensiones sí y no. A ver, de entrada, en la libertad de querer desplazarse, por supuesto, si no tengo ninguna restricción, como dijimos acá, tenemos apoyos móviles donde dejo libre, ¿no? Ese desplazamiento en dirección X y se puede deformar justamente en dirección X, obtengo una deformación epsilon A debido a la temperatura, ¿sí? Listo. Pero no es por una fuerza, que quiere decir que tampoco voy a tener tensión en X. No. Bueno, si tengo libertad de movimiento. Ahora, ustedes imagínense lo siguiente. Bueno, acá lo que pasó, se estiró el elemento, ¿no? En la suposición de que hubo un cambio en temperatura positivo, ¿sí? O sea que se agregó más temperatura, más calor sería, ¿sí? Bien. Pero no hay tensiones. No hay tensiones en la libertad, ¿sí?
no hay tensiones. Ustedes podrían tipo desarrollar esto o pensarlo o llevarlo a que, fíjense, si ustedes razonan y piensan que tienen una viga, ¿no?, simplemente apoyada, le aplica una fuerza KF, esto se deformaría exageradamente. Pero ¿qué pasó? Porque acá tienen la restricción de querer desplazarse, ¿no?, junto con F. ¿Por qué? Porque acá tengo yo mis reacciones, una reacción 1, una reacción 2, que justamente me impiden desplazarme, ¿sí? Me están impidiendo. Entonces, en el impedimento, la fuerza, la fuerza F sí me tiende a deformar. Pero si no existieran estos estos apoyos, esos impedimentos, ¿qué va a pasar? F no va a deformar, ¿no?, a este elemento, y lo que le haría es acelerarlo, ¿sí? Y listo. Y chau, y se acabó, ¿sí? Después, dependiendo del centrogravedad G de ese elemento, lo hará girar y desplazarse, etcétera. Bueno, cuestiones allí de física, ¿sí? Entonces, en este caso, si no tengo restricción, no hay deformaciones. Bueno, acá pasa algo parecido. Si yo tengo cambio de temperatura de mi elemento, pero tengo libertad de moverme, listo, eso se deforma, pero no aparecen tensiones, ¿sí? Las tensiones, para que aparezcan las tensiones, yo tengo que de alguna manera restringir esos desplazamientos, ¿sí? Vayamos ahora, que también lo van a ver un poco lógico, pero primero les cuento esto que les acabo de comentar. Ahora, imagínense que tienen distinto, justo antes de aumentar la temperatura, vienen a ese elementito y lo encierran, ¿sí? Lo encierran ahí, así, pero sin agregarle ninguna fuerza, nada, ¿sí? Directamente lo encierran con algo que impida que lo desplacemos, ¿sí? ¿Sí? Bien. Ahora ya el cuerpo de por sí, inicialmente, en su temperatura inicial, en los estados iniciales, tiene esto, ¿no? Longitud inicial, todo bien, todo en orden. Después viene el cambio de temperatura, aumento de temperatura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo ahora estas restricciones, ¿sí? Tengo estas restricciones. Bien. Ahora esas restricciones fueron justas como para no apretar el elemento ni agregarle ninguna fuerza, como les digo, no, nada. Bien. ¿Qué sucede ahora cuando ya tengo una temperatura final? O mejor dicho, tengo una variación de temperatura, ¿no? Por ejemplo, positiva, es decir, que le agrego calor. Esto va a tender a hacer ¿qué cosa? A alargar el cuerpo, ¿no? Y acá aparece justamente ese delta L, ¿sí? Pero ¿qué dijimos al principio? Esos apoyos son indesplazables, están restringiendo justamente que este delta L se manifieste. Por lo que podríamos pensar que existe una fuerza, ahora sí, P, que sería la fuerza de reacción, que tiende a volver a comprimir mi elemento, ¿no? Que a ese delta L lo comprimo, lo vuelvo a su longitud inicial, ¿sí? Y ahora sí, tengo que mis apoyos me están generando P, pero esa fuerza P aparece por el cambio de temperatura, no porque externamente yo le agrego una fuerza P. Ojo, y ahora sí es válida la fórmula esta, ¿sí? Que voy a tener acá. A ver, en sí, perdón, de desplazamiento no voy a tener, ¿no? En sí, formalmente, el desplazamiento no va a existir, porque tengo deformación nula. ¿Estamos? Ahí tengo entonces deformación 0, ¿sí? Porque justamente yo allí impido esto, justamente, ¿sí? Pero podríamos pensarlo al revés, ¿sí? Que en realidad este material sí se estiró, como que podemos idealizar el problema. Se estiró y en realidad lo que yo hice con una fuerza P imaginaria, más que imaginaria existe, pero es parte del apoyo, no es que se agregó externamente esta fuerza, ¿sí? La volvió a su posición inicial, ¿sí? Entonces, allí recién sí van a aparecer tensiones de esa fuerza P debido al cambio de temperatura por querer restringir su desplazamiento.
¿estamos? Porque esto obviamente, como les digo acá, ¿no? Esto haría fuerza hacia allá, de querer expandirse por la temperatura, de querer alargarse, de querer generar un desplazamiento positivo en este caso, en el caso de aumentar la temperatura, ¿no? Pero los apoyos A y B son, supongamos, fijos que no se desplazan. Entonces, este elemento no genera ese desplazamiento L, ¿sí? Sí va a generar una fuerza, ahora sí, que esta fuerza va a ser fuerza de reactiva para impedir justamente ese desplazamiento. O también pensándolo, va a ser una fuerza tal que me genere este desplazamiento L, ¿sí? Eso en el caso sería de una idealización. ¿Y cuánto va a ser ahora esta tensión que sí se va a generar? Primero que va a ser de compresión. Por ahí un poco esto ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo temperatura tengo tracción. Bien, sí, muy bien, exactamente. Más que tracción, perdón, tengo, se estira, ¿no? El elemento, se estira un delta L. Quiere ir más allá el elemento, ¿no? Ante un cambio de temperatura. Y ahí uno pensaría, bueno, tengo tensión de tracción, pero no. ¿Qué pasa? No hubo una fuerza P que lo esté traccionando, al contrario, hubo una fuerza P que está impidiendo, ¿no? Perdón, hubo una fuerza P que está impidiendo ese delta L. Veámoslo desde ese punto de vista, porque por lo que acá la tensión va a ser de compresión, ¿sí? Pero bueno, pongámoslo de manera positiva, P sobre el área. Y P por dentro valdría, no sé, menos 3 toneladas, menos 4, pero lo dejemos así, la fórmula formalmente positiva, ¿sí? Después tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, vean ese concepto, véanlo desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué pasa para un cambio de temperatura negativo? Es decir, que el material sin ninguna restricción estaría allí y luego le saco calor, ¿no? Entonces se enfría el elemento y hay justamente, sí, un delta L, pero de acortamiento, no de estiramiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es una libertad. Ahora, si yo lo restringo, fíjense, ¿no? Ahora, este material quiere contraerse, pero ¿qué va a pasar? Mis apoyos A y B no lo van a dejar. Entonces, algo, por eso digo, medio contraintuitivo de pensar que si se acorta, se quiere acortar el material, ¿no? No quiero decir comprimir, se quiere acortar, disminuir su longitud, ¿sí? Porque comprimir ya pensaríamos en una fuerza de compresión, pero no. Se quiere acortar entonces el material, ¿sí? Contraer este elemento, ¿no? Se quiere contraer hasta acá, pero ¿qué pasa? Mis apoyos A y B no lo dejan. No lo dejan, entonces podríamos pensar que acá el elemento va a estar sufriendo tracción. O en el caso también idealizado, podemos pensar que el elemento estuvo así y yo vengo con una fuerza P y le doy el delta L de... Perdón, ese P le genera ese delta L de tracción. ¿Qué es lo que va a estar sintiendo entonces este material, no? Entonces fíjense por ahí esto, ¿no? Cuando hay cambio de temperatura y tengo positivo y tengo restricciones de desplazamiento axial, el material sí, formalmente tendería a estirarse, pero lo que va a pasar es que niego ese desplazamiento, impido ese desplazamiento y aparece la fuerza P, que va a generar una compresión, ahora sí, al elemento, lo va a comprimir, le va a generar tensiones de compresión, ¿sí? O mejor dicho, el elemento va a sentir compresión, este elemento estructural siente que lo están comprimiendo, porque se quiere estirar y no lo dejo con mis apoyos, ¿sí? En su estado natural de aumentar la temperatura, quiere estirarse, pero no lo dejo, lo impido, entonces va a sentir tensiones de compresión, ¿sí? Ustedes imagínense que se ponen una remera súper apretada, ¿no? Y quieren abrir los brazos, se quieren estirar ustedes. ¿Qué sienten? Sienten que la remera no los deja, los aprieta, los comprime. Bueno, eso es exactamente lo mismo que sucede acá, ¿sí? Y acá el caso contrario, si tengo un cambio de temperatura negativo, es decir, que el material por sí solo tendería a,
a comprimirse, más que comprimirse, no, perdón, a cortarse, a disminuir su longitud, los apoyos A y B no lo dejan. ¿Sí? Entonces, al no dejarlo, formalmente sí, tendería a cortarse, por supuesto, pero al no dejar aparecen fuerzas P que impiden ese acortamiento delta L, ¿sí? Lo impiden. Entonces, ¿qué va a generar? El cuerpo va a sentir que lo están traccionando porque se quiere acortar y yo no lo dejo, ¿no? Entonces, ahora sí van a aparecer también tensiones, ¿sí? Y si este P es positivo, o es decir, la sensación que va a tener, por supuesto, va a ser el elemento, va a ser de tracción. Ese P va a ser positivo, le va a generar al elemento estructural tensiones de tracción. ¿Sí? Eso para que quede claro, ¿sí? Así que mucho cuidado con esto. Estamos por ahí, es motivo de confusión. Y ahora, ¿puedo yo, o mejor dicho, cómo calculo estas tensiones, no? Bueno, estas tensiones que se generan, ya sea de tracción o compresión, se van a generar de la misma manera que lo dice su fórmula. Al revés, mejor dicho, sería la deformación específica igual a las tensiones sobre E. Pero ahora, ¿qué pasa? Sí, pero Cristian me está diciendo que no hay deformaciones. Bien, excelente, no hay deformaciones. Pero si las hubiese, ¿no? Podemos verlo desde ese punto de vista idealizado, al revés. Juego, por ejemplo, acá en la deformada y le aplico un delta L, perdón, le aplico un P que me genera un delta L de tracción, sería, ¿no? Bien, se puede hacer. ¿Y cuánto valdría ese delta L? Y bueno, vale lo mismo que valdría acá en la fórmula que hemos visto. Acá. Eh, acá está, perdón. No, estaría. Delta L, dijimos que era igual a alfa por delta T por la longitud inicial, ¿sí? ¿Vale eso? Por supuesto que sí, porque estamos ahora como yendo al revés. Estuvo inicialmente así, es como una idealización este problema, ¿sí? Y allí aparece P, que le genera un delta L y lo vuelve, digamos, y lo estira, supongamos, ¿no? Pero que sería en realidad, lo vuelve a su estado original, sería, ¿no? Bien. Entonces, usamos la misma fórmula, usamos también la deformación específica. Cristian, pero me está diciendo que no se deforma. Bien, bien, pero por eso, volvamos, es como que partimos al revés, ¿no? De una idealización. Tomamos esto, el elemento, por ejemplo, acá acortado, y lo estiramos a su posición inicial. Entonces ya ahora, digamos, entre comillas, apareció la deformación, ¿sí? Esto en el caso que estén restringidos los desplazamientos, ¿no? En A y B como apoyos fijos o empotramientos, si lo quieren ver, con tal de que no hay desplazamiento del elemento estructural. Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, voy a tener una deformación específica longitudinal tentativa que hubiera sido, o que el material naturalmente se hubiera deformado, se hubiera estirado o contraído naturalmente. Pero ¿qué pasa? Uno acá le aplicó restricciones para ello. Y en las restricciones recién aparecen las tensiones. Entonces acá sí puedo igualar, ningún problema. Entonces me queda que mis tensiones que van a aparecer van a ser primero P por A, ¿no? Esa es la tensión, por supuesto, fórmula convencional de una tensión, fuerza sobre área. Y acá va a quedar E por A. Estoy acá despejando sigma, ¿no? Entonces, este E pasa multiplicando, después también lo igualo con P sobre A, ¿sí? Entonces acá tenemos el módulo de Young. Y fíjense que formalmente en temperatura la deformación específica longitudinal vale ¿cuánto? Alfa por delta T, variación de temperatura. Entonces acá cambio esto y acá me quedaría alfa por delta T. Y ahí me queda entonces la fórmula final en el caso que quiera o la tensión o la fuerza que estaría generando esa pseudo deformación, ¿no? Para volver a mi estado, a mi elemento a su estado inicial, ¿no? De cero desplazamiento. Entonces, el área, por supuesto, va a ser conocida y acá va a haber un cambio, ¿sí? Para poder entender. Este módulo de Young, cambio de temperatura y el coeficiente de dilatación térmica. Entonces acá me queda mi fórmula final, pero hay que agregarle algo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Sabemos que cuando, ya lo explicamos acá recientemente, sabemos que cuando haya un cambio de temperatura positivo, es decir, que aumente la temperatura, el elemento se va a querer alargar, ¿sí?
pero el P que va a aparecer era un P de compresión, para que el cuerpo o el elemento estructural sienta que lo comprime, una tensión de compresión. Entonces simplemente acá le agregamos un signo menos, ¿sí? Ahí, ¿estamos? Y en el caso contrario, que haya un delta T de menor a 0, ¿sí? Es decir, que baje la temperatura, sería, ¿no? Del estado inicial. Acá esto sería negativo con negativo, se nos hace positivo. ¿Y qué pasaba en este caso? Había un P, ¿no? Que aparecía que generaba una sensación de tracción en el elemento. ¿Estamos? Lo traccionaba en la idealización para volverlo a su estado inicial, ¿sí? Entonces acá finalmente nos queda la fórmula, ¿sí? Con ese signo menos únicamente para poder comprender, ¿sí? O en el caso de que estén buscando tensiones, no hace falta que acá agrando un poco la fórmula, no hace falta que tengan perdón, no hace falta que tengan el área, porque puede que le pregunten, deme la tensión. Entonces, van directamente, aplican el alfa que va a ser dato, el delta T que va a ser dato, y el E y el signo menos le va a decir lo mismo, que hay tensión de compresión en el caso que haya temperatura positiva y tensión de tracción en el caso que haya temperatura negativa, ¿sí? Y ahí no hace falta conocer A, ni P tampoco, ¿no? Ahora, si ya les preguntan las reacciones, bueno, acá tienen acá tienen entonces la fórmula que van a necesitar ustedes entonces tener acá el área, ¿no? ¿Sí? O también les pueden dar a ustedes, si esta área la paso multiplicando para allá, fíjense, por A, esto habíamos dicho que era la rigidez axial de la barra. Entonces les pueden dar este dato como rigidez axial de la barra, ¿sí? En vez de darle solamente el módulo de John, la letra E sería, ¿no? Módulo de elasticidad longitudinal, ¿sí? Entonces, fíjense qué le dan como dato y qué le piden, ¿sí?